¿Y para dónde vamos, Ley? Vamos para Estados Unidos, que allí es donde está en este momento y donde estuvo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que estuvo hablando en el Capitolio. Es la cuarta vez que habla, desde la década del 90. Para esos que hablan de la alternancia en el poder, bueno, fíjate desde hace cuánto que Netanyahu gobierna y está en el poder israelí. Una ovación de pie de la mayoría, de la gran mayoría de algunas excepciones de legisladores estadounidenses que ni se levantaron ni lo aplaudieron, pero la enorme mayoría lo recibió con una ovación. Y me interesaba hacer un análisis de lo que dijo en este discurso, que se puede dividir en tres partes. Por un lado, habló de la alianza con Estados Unidos. Lo que quiere Netanyahu es, de alguna manera, garantizar esa alianza con Estados Unidos después de varios tironeos que hubo. Estuvimos hablando del tema. Estados Unidos pedía un poco de moderación. Desde Israel le contestaban: nosotros nos encargamos de nuestra seguridad, tipo, no se metan. Si bien Estados Unidos funciona como un garante de los intereses de Israel, porque son sus propios intereses en definitiva en Oriente Medio, venía vetando varias resoluciones del Consejo de Seguridad. La única que no vetó, se abstuvo de votar, fue la última, y eso de alguna manera se pudo haber interpretado como un quiebre, si se quiere, porque no es que Estados Unidos le suelta la mano, pero evidentemente le pasó factura, ¿no?, el gobierno de Biden a Netanyahu. Así que va en este viaje primero a fortalecer esa alianza y a garantizar que más allá de quien gane las elecciones en noviembre, bueno, se continúe en esta línea histórica ya que tiene Estados Unidos de alianza estratégica con Israel. Eso por un lado. Ahora vamos a hablar también de lo que propuso concretamente, pero eso fue un eje. Otro eje fue, seguir machacando con la narrativa israelí, que viene muy desgastada a nivel internacional, de que nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Nosotros somos la civilización, ellos son la barbarie. De hecho, lo dijo en estos términos. Tratar de darle un marco de moralidad a las bestialidades, atrocidades que estamos viendo cotidianamente. Ya no estamos en los 90. Hoy en día cualquiera con un celular puede tener acceso a las imágenes horrendas de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, no lo puede negar. Sin embargo, no habló ni de los 40.000 civiles muertos, asesinados. Tampoco habló de la hambruna, de la falta de agua, la falta de combustible. Tampoco habló de el problema que tiene con la CPI, con la Corte Penal Internacional, y las órdenes de arresto que hay, porque lo consideran un criminal de guerra, ni más ni menos. Y después, en última instancia, yo diría que también le habló sobre todo a su sociedad, a los israelíes, porque el nivel de desaprobación que tiene es muy alto. Está en un momento muy crítico de su gobierno. Ya venía con problemas previo al 7 de octubre, cuando había movilizaciones masivas por una reforma judicial que le otorgó finalmente poderes extraordinarios. Después, durante un periodo post 7 de octubre, en un contexto de conflicto, fortaleció un poco su imagen, pero después viene en caída constante porque no pudo negociar la vuelta de los detenidos por Hamas, y tampoco hay una estrategia de salida del conflicto. Lo que quiere Netanyahu es ganar tiempo. ¿Por qué? Porque finalizar el conflicto implicaría, ahora sí, seriamente, gracias a la intervención de otros actores en Medio Oriente como China, empezar a discutir seriamente lo que hace muchos años la ONU dice que hay que hacer con este conflicto, que es la creación de un Estado palestino. Eso lo quiere evitar a toda costa. Vamos a escuchar lo que decía el primer ministro de Israel respecto de... él se considera como guardián de la civilización, ¿no? Es como nosotros, los israelíes, estamos protegiendo al occidente de la barbarie, y apuntó contra Irán, ¿no? El principal enemigo de Israel en la región, obviamente, es Irán. Esto decía Netanyahu. Hoy nos encontramos en una encrucijada histórica. Nuestro mundo está convulsionado. En Oriente Medio, el eje del terror de Irán se enfrenta a Estados Unidos, Israel y nuestros amigos árabes. Esto no es un choque de civilizaciones, es un choque entre barbarie y civilización. It's a clash between barbarism and civilization.
Bueno, ahí lo escuchaban, ¿no? A Netanyahu hablando de civilización o barbarie, nosotros garantizamos la civilización, y apuntaba contra Irán. Es un concepto de Huntington de hace 30 años, ¿no? Así es. Post caída del muro, y esta idea de, bueno, Occidente teniendo que civilizar, ¿no? Teniendo esa tarea que no era distinta a la de la conquista de América, ¿no? Claro. Cuando decían, bueno, acá hay que esclavizar a los que no son considerados humanos, que eran los africanos, y después, en el caso de los pueblos originarios de América, considerados como menores de edad, que el español tenía que ser el tutor como para poder llevarlo a ser civilizados. Así es. Eso en el caso de la conquista española, siempre decimos, miren que en el caso de los anglosajones fue un exterminio, digamos, más parecido, si se quiere, a lo que está haciendo Israel, que es una limpieza étnica, ¿no? Sí, de hecho el Likud, que es el partido de Netanyahu, lo que dice, y él, a ver, obviamente esto no lo dijo en el discurso, no lo podía decir, ni lo va a decir en este momento, Israel desde el río hasta el mar, o sea, quiere ocupar toda la franja de Gaza, todo territorio palestino, y en realidad lo venían haciendo de manera silenciosa en el sentido de que no aparece en los medios ni es tema de discusión a nivel mundial, pero después del 7 de octubre, empezaron a caerse ciertas caretas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque la narrativa israelí ya no hace efecto en el resto del mundo. Recordemos que cuando todos los septiembres de cada año se vota en Naciones Unidas respecto del conflicto israelí, el 99% de los países en el mundo vota por una resolución del conflicto, excepto Israel y Estados Unidos. Son los únicos dos países, o sea, Estados Unidos es el protector de Israel, lo repito, lo voy a repetir hasta el cansancio, porque garantiza sus intereses. De hecho, hace poco escuchaba a Biden, creo que era vicepresidente, en ese entonces, que decía, si Israel no existiera habría que inventarlo. ¿Por qué? Porque garantiza nuestros intereses en Oriente Medio. Bueno, Claro. y ahí está la confrontación con Irán. Bueno, vicepresidente de Obama. Recordar que lo que está establecido en términos internacionales en la diplomacia es la creación del Estado palestino y la discusión de las fronteras de los dos estados. Claro, Eso es lo que propone China. Ayer repasábamos que el derecho hubo... internacional lo propone. Claro. El derecho Estamos- internacional dice que los territorios ocupados tienen que desocuparse en algún momento y Los se tiene que famosos volver colonos. exacto, a las discutir los límites después, digamos, previo a 1967, ¿no? Previo a la guerra. Recordar que Milei fue a un kibutz que justamente visitó tierra colonizada, es decir, Así es. expropiada por Israel al pueblo palestino. Y un dato más que ayer dábamos cuenta, que es la declaración de Pekín, porque mientras todo esto ocurre, los palestinos están encontrándose en China, Así van es. hacia una unidad nacional. ¿Cómo repercutió esto en la escena estadounidense? Porque vos me venías diciendo, ¿quién se va a sacar foto con Netanyahu? Trump se va a sacar foto, Bueno, Kamala Harris. esto obliga a Estados Unidos a intervenir de alguna manera porque China tiene cada vez más protagonismo en una región del mundo donde no tenía peso China, en Oriente Medio. Sin embargo, a partir de ahora y con este acuerdo que firma entre las distintas agrupaciones palestinas y Sí. este compromiso para formar un gobierno de unidad una vez que se alcance el alto el fuego permanente, posiciona a China como... Es un triunfo de la diplomacia china. Y Estados Unidos pierde un poco ese nivel protagónico que tenía antes y obliga tanto a Trump como a Kamala Harris, cualquiera de los dos que gane, a intervenir nuevamente en Oriente Medio para recuperar para equilibrar un poco, si se quiere, ese protagonismo en la región. El tema es, bueno, lo que implica, por ejemplo, para el votante demócrata. De hecho, mientras hablaba Netanyahu, afuera era un desastre, era un caos, había represión contra los propios judíos, que son los que están al frente de estas movilizaciones. Son judíos que dicen no queremos más violencia, no queremos más genocidio, y repudian Sí. al gobierno de Netanyahu. No en nuestro nombre. No nuestro nombre. Y les contestó, o sea, muy altanero,
y obviamente envalentonado por esa ovación que recibió, les dijo a los propios judíos que estaban afuera que eran títeres patéticos de Irán. O sea, intenta confrontar constantemente y posicionar a Irán como el gran enemigo. Vamos a escuchar Perdón, algo parecido a lo que le decían a Berkovich. Ustedes portan apellido, pero no son judíos. Claro. Digamos, Lo que escuchábamos ayer. Si el sos que judío, critica- sos portas apellido. portas apellido y tenés autoodio, Si y no si sos no judío- sos antisemita. Sí, sí. Directamente. Declaración que nos dejó Jorge Elbaum. Vamos a escuchar entonces otro fragmento de este discurso que dio el día de ayer Netanyahu, donde nuevamente habla también de la relación con Estados Unidos y de la importancia, ahora a la vuelta vamos a hablar, de una estrategia militar en esa región. I thank President Agradezco a Biden por su decidido apoyo a Israel tras el salvaje ataque del 7 de octubre. Llamó acertadamente a Hamas pura maldad. Envió 2 portaaviones a Medio Oriente para disuadir la guerra y estuvo con nosotros en nuestro tiempo más oscuro. Nunca lo olvidaremos. when Israel acts Cuando Israel actúa para impedir que Irán desarrolle armas nucleares que podrían destruir a Israel y amenazar a todas las ciudades estadounidenses, todas las ciudades de las que ustedes provienen, no nos estamos protegiendo a nosotros mismos, los estamos protegiendo a ustedes. Bueno, y ahí lo que dijo cuando hablaba acerca de la alianza con Estados Unidos y estamos protegiéndolos a ustedes, habló sobre un acuerdo con los países árabes, ¿no? Es retomar un poco esos acuerdos que se acuerdan que firmaron Israel con Emiratos Árabes Unidos, que fue Sí. un logro muy importante de Trump en su último año de gobierno, si no me equivoco que lo logró antes de irse. Implicaba, acercar a 2 países muy fuertes en la región con una alianza estratégica para Estados Unidos. Bueno, quiere volver sobre eso, quiere construir una especie de OTAN en Medio Oriente que formen parte de esa OTAN. Bueno, obviamente Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Jordania, esos estados árabes que tienen cierta cercanía con Israel. Necesita la Más división allá, del mundo islámico. Por supuesto. Hoy la situación no está fácil para Netanyahu porque Emiratos Árabes Unidos, si bien lo más importante para el gobierno es garantizar sus propios intereses, sí es cierto que en el mundo árabe crece, ya era muy fuerte el rechazo a Israel y después de todo lo que estamos viendo es aún peor. Con lo cual es muy difícil sostener para Emiratos Árabes Unidos y para cualquier estado árabe una posición cercana a Netanyahu. Ahora, si vuelve Trump, puede mover las fichas de manera mucho más inteligente que los demócratas. Si gana Kamala Harris, lo que vamos a ver es seguramente una línea parecida a la que estamos viendo hoy con Biden, que es un poco más mesurada en este tema, aunque lo que no se va a negociar son la entrega de armas y de recursos para el aliado más importante que tiene Estados Unidos en Oriente Medio, que es Israel. Con esto que contás, vuelvo sobre la pregunta. ¿Habrá foto de los candidatos presidenciales? Pues está muy fuerte el tema en Estados Unidos de cara a noviembre. Bueno, también eso. Porque en realidad tendría que Biden recibirlo formalmente. Fue aplaudido en el Capitolio. En el Capitolio, pero en la sociedad norteamericana hay un rechazo profundo y como nunca hay una fragmentación entre quienes dicen esto es un genocidio y quienes piensan o que no es prioritario en la agenda. De hecho, muchos, sobre todo votantes de Trump, que dicen tenemos problemas en nuestro territorio para estar pensando en conflictos ajenos, pero el rechazo hacia Netanyahu y hacia el Estado de Israel ha crecido como nunca en estos últimos meses, desde el 7 de octubre en adelante, sobre todo. Ahí cumplen un rol muy importante las redes sociales y la viralización de imágenes que dan cuenta del genocidio en la Franja de Gaza. Así que en este contexto va a ser un costo político, a menos que la foto sea tanto con Trump como con Kamala Harris, es un costo y va a tener un impacto seguramente. Vos decís que la van a dejar pasar. La van a dejar pasar porque es un aliado indiscutible y porque aparte Netanyahu fue ahí para la foto con ambos candidatos. Lo que quiere es garantizar la alianza más allá de quien gane. Claro. Fíjate cómo están todos pensando en las elecciones en Estados Unidos, porque puede cambiar. Uno dice, bueno, hay cosas que no van a cambiar. En realidad con Trump
han cambiado las cosas y... ¿Hay mucho de impredecible ¿Con Donald Trump o de con ese Trump? Mira, yo creo que sí, Trump, pero también es bastante coherente Trump. Yo creo que va a seguir con la misma línea que cuando gobernó al Industrialista, principio. digamos, no tan orientada al Va a guerrerismo enfocarse en la guerra económica con con China. Sí. Eso queda claro. Fue más Si pacifista queremos, yo creo que sí. Sí. Yo preferiría que gane Kamala Harris y que gane el globalismo, porque para mí por esa vía el declive de Estados Unidos se acelera, básicamente. Trump es muy vivo, de hecho, los acuerdos de Abraham entre Israel y Emiratos Árabes Unidos fue una jugada muy inteligente, y enfocarse en China en vez de los conflictos que están intentando constantemente avivar los demócratas sería también una movida inteligente. Así que veríamos qué votan los estadounidenses. Más allá de... Disculpa, me interesó eso. Vos decís que con Kamala Harris se acelera el declive de Estados Unidos. Sí, pero ¿a qué costo también? Porque también van a seguir las guerras, Sí, digamos. sí. Y está pero para siempre- mí se acelera el declive indefectiblemente, sí. después está el peligro de una guerra Ni hablar. nuclear, digamos. Yo ¿no? creo que con Trump se garantiza el cierre de algunos conflictos que iniciaron los demócratas, pero al mismo tiempo, bueno, va a poner a Estados Unidos en un lugar no tan vulnerable. Lo va a sumar a la multipolaridad como un país importante, ya no la potencia unipolar. Sí, me parece que es mucho más inteligente y sabe cuáles son los intereses económicos de Estados Unidos. El problema de Estados Unidos hoy es económico, ya deja de ser la potencia económica ante China, y el problema debería ser ese. Lo que pasa es que los demócratas se aferran a una idea vieja de un imperio que ya no es, y actúan en consecuencia. Hay que ver qué pasa en las elecciones. Te repito, respecto a las encuestas, hay una confusión total porque Claro. dicen cualquier cosa, o sea que ahí el falta. resultado va a ser completamente Sí. impredecible, y falta parte para noviembre, así que mucho recorrido todavía por hacer. Excelente. Informe de Leila Mariana Vitar. Nos vemos mañana, compañera. Así es. Excelente.